Ok. Ahora sí me escuchan, hermanos. Bueno, buenos días a todos. Sean bienvenidos. La gracia del Señor Jesucristo sea con ustedes, hermanos. Bueno, vamos a dar inicio a esta clase, no sin antes encomendarnos. Que el Señor nos bendiga, hermanos, en lo que vamos a estar viendo referente a esta clase. Así es que acompáñenme y suplicamos a nuestro Dios que nos bendiga. Padre amado, te damos gracias, oh Dios, por un nuevo día, un nuevo amanecer que nos has dado, Señor. En tu gran misericordia y tu bondad nos has permitido llegar hasta este lugar, oh Dios, para adorar tu nombre, exaltarte. Ciertamente tú eres digno de recibir toda la adoración, la gloria, la alabanza. Y ahora, Padre mío, suplicamos que nos dirijas a medida que vamos a comenzar esta clase, que bendigas a tu pueblo, Señor, que nos ayudes a recibir esta información de una manera que podamos entenderla claramente. Por tu Espíritu Santo, Señor, dirígenos. Todo esto te lo suplicamos por los méritos de Cristo, tu Hijo amado. Amén y amén. Muy bien, mis queridos hermanos. Bueno, vamos a entrar de lleno a lo que es esta clase. Vamos a buscar en nuestras Biblias Efesios capítulo 2, versículo del 8 al 10, nuevamente para darle lectura a este pasaje bíblico. Efesios 2, del 8 al 10. Si alguien lo puede leer, hermanos. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Amén. Bueno, hermanos, ya ustedes saben que estamos en la lección de la soteriología, lo cual es la doctrina de la salvación del hombre. Ya hemos visto el contexto histórico de las doctrinas de la gracia. Recuerden que el propósito de esta lección es comprobar que la salvación del hombre es un acto del Dios Trino solamente. Él es el que salva al hombre, ¿ok? Entonces, el propósito que tenemos en nuestra clase, en esta lección, es ver cómo Dios es el que realmente hace toda la obra de la salvación del hombre, ¿ok? Ese es el propósito de nuestra clase. Y hermanos, yo espero que todos los que recibieron estos documentos, que son los cánones de Dort, yo espero que ustedes hayan dado un vistazo, por lo menos un vistazo a lo que tenemos aquí. Importante que usted se familiarice con estos documentos. ¿Por qué? Bueno, porque estos documentos son los que los reformadores presentaron en el sínodo de Dort, como lo vamos a ver un poquito más adelante. Esos documentos son documentos importantes que la iglesia presentó en un momento de ataque hacia la doctrina reformada. Entonces, ese es un documento muy valioso, hermanos, muy valioso, que yo quiero que usted se familiarice. Yo creo que yo hice bastantes copias, de las cuales, si no estoy equivocado, la mayoría de ustedes obtuvieron estos documentos, ¿ok? Entonces, hermanos, en nuestra última clase, nosotros dijimos que un grupo llamado los remonstrantes, ¿ok? Fueron los que, obviamente este grupo fueron los seguidores de Arminio. Estos hombres o este grupo hicieron una protesta en contra de las enseñanzas de los reformadores, ¿ok? Y esta protesta fue tan grande que se vio necesario hacer un sínodo. Un sínodo es una asamblea o un concilio. Y a este sínodo, que se originó en el año 1618, se le llamó el sínodo de Dort, ¿ok? Porque tuvo lugar en Dordrecht, ¿ok? Entonces, por eso se le llamó el sínodo de Dort.
Hermanos, habían pasado más de 100 años desde la Reforma, desde que comenzó el boom de la Reforma. Más de 100 años habían transcurrido cuando de pronto la iglesia se encontraba con un nuevo ataque por parte de los remonstrantes. Los remonstrantes, como les dije, es un grupo seguidores de las ideas de Arminio. Ok, la fe reformada que Arminio prometió defender, porque recuerden que nosotros vimos que habían dos documentos que todo ministro debería de estar de acuerdo y de firmar para poder ellos estar enseñando, predicando. La fe reformada que Arminio prometió defender, hermanos, con los documentos de la fe belga y el catecismo de Heidelberg, quedaron en el olvido. Para este hombre rápidamente se olvidó de ellos. Y después de la muerte de Arminio, sus seguidores protestaron, obviamente, y formularon 5 artículos, ¿ok? 5 artículos que presentaron ellos en el sínodo como la protesta en contra de las enseñanzas reformadas. Ahora, hermanos, es necesario aclarar algo, que ellos no buscaban que se opacara toda la enseñanza reformada. Ellos lo que querían hacer es maquillar y quitar algunas cosas de los que ya la iglesia había venido enseñando. Entonces ellos formularon una protesta con estos 5 puntos en contra de la fe reformada. Entonces, cuando los reformadores fueron llamados para que respondieran a esta protesta de este grupo llamado los remonstrantes, se les pidió que formularan una defensa en contra de los 5 puntos que los remonstrantes habían formulado primeramente. Por lo tanto, hermanos, por si usted no lo sabía, las doctrinas de la gracia o los cánones de Dort no se hicieron con la finalidad de que, por ejemplo, a ver, ¿cómo lo puedo poner para que me capten? Se hicieron con la finalidad de presentar una defensa apologética, ¿ok? Entonces, muchas personas creen que los reformadores un día aparecieron con una idea y dijeron, bueno, aquí están los 5 puntos. No, estos 5 puntos son una respuesta al ataque de los remonstrantes, ¿ok? Importante que ustedes sepan esto, porque hay una confusión allá afuera de que piensan que la iglesia un día salió con estas ideas y que empezó a formular ciertas cosas, ciertos puntos. No. Fueron una respuesta a los ataques de los remonstrantes. Por lo tanto, cuando usted ve los documentos, usted va a ver que el primer punto trata de la elección, ¿ok? Se formuló de esta manera porque cada punto responde al ataque de los remonstrantes o de los seguidores arminianos, ¿ok? Por eso usted va a encontrar en sus documentos la forma en que está puesta, ¿ok? Por eso usted va a encontrar así los puntos. Ahora, hermanos, en esta mañana lo que vamos a hacer, vamos a ver el primer punto, no en la forma que los documentos están puestos, que es la elección, pero nosotros vamos a comenzar con, la depravación total del hombre, ¿ok? Hermanos, la palabra depravación puede sonarles ofensivo a algunos,
Lo que no estamos diciendo es que el hombre está totalmente fuera de control, fuera de sí, y que sus hechos realmente están depravados en su totalidad. Lo que estamos diciendo por depravación total es que todas las partes del hombre han sido afectadas por el pecado. La voluntad del hombre ha sido afectada por el pecado, la mente del hombre ha sido afectada por el pecado, su naturaleza ha sido afectada por el pecado. Por eso ustedes van a escuchar que algunos lo llaman como la incapacidad absoluta. Incapacidad absoluta. Y lo que esto quiere decir es prácticamente que el hombre está muerto en sus delitos y pecados y no puede venir a Dios porque está realmente muerto. No puede él dar el paso para buscar a Dios, como en un momento vamos a ir viéndolo, hermanos, poco a poco. Entonces, este punto de la depravación total del hombre se encuentra, si ustedes tienen, hermanos, ¿trajeron sus documentos? Una persona. Bueno, hermanos, por favor, traigan sus documentos, ya que pues se ha hecho un esfuerzo para que ustedes estén familiarizados con esto. Necesitamos esforzarnos. Yo he pasado tiempo para que ustedes reciban la información, reciban esta enseñanza y ustedes sean edificados. Hermanos, si todos hubieran traído sus documentos, ustedes hubieran visto que en el punto número 3, usted va a ver que donde dice puntos principales de la doctrina tercero y cuarto, en el tercer punto usted va a encontrar que dice la corrupción humana. ¿Ok? ¿Qué es lo que la iglesia creía acerca de la corrupción humana? Si ustedes notan bien en sus documentos, la iglesia presenta esta defensa y formula artículos. Usted va a ver que en cada punto tiene varios artículos que la iglesia reformada presentó en el sínodo, y después de presentar estos artículos, lo que hace al final de cada punto, por ejemplo, usted va al mismo tercer punto, usted va a encontrar donde dice rechazo de los errores. Entonces ahí la iglesia reformada, ellos dicen, habiendo expuesto la enseñanza ortodoxa, el sínodo rechaza los errores, y ahí comienza. ¿Ok? Entonces presenta los artículos y después presenta por qué los está rechazando las enseñanzas de los remonstrantes. ¿Ok? Entonces, hermanos, encontramos que los cánones de Dort pues fueron una respuesta a las protestas de los remonstrantes. Hermanos, ¿por qué comenzar por este punto? ¿Por qué comenzar con el punto de la depravación total del hombre o la incapacidad absoluta? Bueno, un teólogo dijo lo siguiente: lo que tú crees del hombre, dice el teólogo, determina lo que tú crees de la gracia. Yo no sé si estamos captando el mensaje. Dice, lo que tú crees del hombre determina lo que tú crees de la gracia. Es decir, si tú tienes en alta estima al hombre, si tú lo tienes como que el hombre realmente no es tan malo como se dice, si tú tienes en alta estima o piensas que el hombre no está incapacitado absolutamente para venir a Dios,
entonces tu concepto de la gracia de Dios será baja. Porque alguien dijo que entonces ya el hombre no necesitará de una total asistencia de Dios, sino que más bien necesita solo una ayudadita de Dios. Y entonces ahí entramos en conflicto, porque cuando dicen las personas solamente necesita una ayudadita de Dios, tal vez sin pensar mucho en lo que está diciendo, le está atribuyendo que el hombre coopera con Dios y por lo tanto el hombre también recibe gloria y recibe crédito por su salvación. Y cuando llega al cielo, bueno, puede decir, bueno, sí, yo estoy aquí porque yo quise, porque yo tomé decisión. Pero hermanos, eso es una total contradicción con la que la Biblia presenta. Y los vamos a ver minuciosamente. Se oye bonito, sí, se oye bien, pero no es bíblico. ¿Sí, hermana? Hermano, dijo el teólogo algo que me encanta. Si conocemos la santidad de Dios y la pecaminosidad del hombre, correremos a la gracia. Exacto, asistido por el Señor. Otra cosa, hermanos, si comprendemos el estado natural del hombre, entonces ya no podemos decir qué injusticia es que hace Dios al elegir a algunos y a otros no. ¿Por qué? Porque si entendemos que la humanidad entera está totalmente incapacitada, está totalmente muerta en sus delitos y pecados, no quiere venir a Dios porque realmente su corazón está inclinado totalmente al mal. Hermanos, si comprendemos este primer punto, entonces ya no podemos decir, bueno, qué injusticia de Dios. Porque, hermanos, hay una confusión tremenda allá afuera, de verdad. Y eso se debe, hablo de la confusión afuera en el mundo, porque en el mundo evangélico, porque no han comprendido lo que la iglesia ha venido enseñando, no han comprendido qué tan corrompido es el hombre, qué tan malvado es el hombre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, cuando se llega a las páginas de la Biblia donde habla de la elección de Dios, entonces comienza uno a tener dificultades y dice, eso es una injusticia. Pero hermanos, ténganme paciencia y van a ver cómo vamos a demostrar con la palabra de Dios cómo no hay injusticia en Dios. No hay injusticia en Dios. De verdad. Así es que ténganme paciencia, vamos a ir primero viendo esto. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que la iglesia creía acerca de la incapacidad absoluta del hombre o de la depravación total del hombre? Bueno, ve el artículo 1. El artículo 1 que habla acerca de la corrupción humana. Y lo voy a leer por amor a los que no trajeron sus documentos, hermanos. Pero bueno, aquí vamos a perder un poco de tiempo, pero voy a dar lectura. El artículo 1 presenta la caída que tuvo la naturaleza humana. Y si usted mira lo que la iglesia presentó en ese concilio, dice lo siguiente: los seres humanos fueron creados originalmente a la imagen de Dios y equipados en su mente con un conocimiento verdadero y sano del Creador y de las cosas espirituales. En su voluntad y corazón fueron equipados con justicia y en todas sus emociones con pureza. Por cierto, todo el ser humano era santo. Sin embargo, al rebelarse contra Dios por instigación del diablo y por su propio libre albedrío, se despojaron a sí mismos de estos maravillosos dones. En su lugar trajeron sobre sí mismos ceguera, terrible oscuridad, futilidad y la distorsión del juicio en sus mentes. Escuche esto: perversidad y dureza de corazón y voluntad, y finalmente impureza en todas sus emociones.
Eso es lo que el primer artículo de la iglesia presentó. ¿Ok? El artículo número 2, hermanos. Escuche cómo habla de la propagación de la corrupción del hombre. Los seres humanos procrearon hijos que vinieron, escucha ahora esto, con la misma naturaleza que ellos tenían después de la caída, es decir, pecadores. Esto es, dado que estaban corrompidos, procrearon hijos corruptos. La corrupción se propagó por el justo juicio de Dios desde Adán y Eva a todos sus descendientes, con la excepción de Cristo, no por imitación. Y después dijo la iglesia, como dijeron los pelagianos, sino por la propagación de la naturaleza pervertida. Artículo número 3, solamente voy a nombrar estos 3 artículos, hermanos. Artículo número 3 habla de la incapacidad total, ahí mismo. Y escuche lo que la iglesia creía acerca de esto. Por tanto, dijeron la iglesia reformada. Si puedes hallar donde dice la corrupción. Vea el punto, ese es el primer punto, ese es el segundo, al tercero. Y estamos ahí, a ver, aquí estamos, en el artículo 3, la incapacidad total. Entonces, la incapacidad total. ¿Qué decía la iglesia, hermanos, acerca de la incapacidad total? Bueno, la iglesia dijo, por tanto, todos los seres humanos son concebidos en pecado y nacen como hijos ¿de qué? De ira. ¿Inclinados a qué? A la maldad. ¿Y qué dice después? Muertos en sus pecados. ¿Y qué más? Y esclavos del pecado. Y escuche ahora esto. Sin la gracia regeneradora del Espíritu Santo, no están dispuestos ni son capaces de volver a Dios, ni de reformar su naturaleza distorsionada, y ni siquiera de disponerse a tal reforma. Hermanos, estamos hablando de lo que la iglesia creía acerca de esto, de la corrupción total del hombre. Ok. Ahora, si ustedes van 2 páginas después, ustedes van a ver donde dice rechazo de los errores. Ya que la iglesia presentó todos estos artículos y lo discutieron, lo expusieron, al final ellos dicen rechazo de los errores. La iglesia dijo, habiendo expuesto la enseñanza, 2 páginas nomás, después de donde te estabas. Donde dice rechazo de los errores. No, ya te pasaste, es el 5º punto. Está junto. Aquí está, rechazo de los errores. Bueno, dice, al final que expusieron todos estos artículos, la iglesia en ese gran concilio que hubo, hermanos, donde estaban los mejores teólogos discutiendo este tema. Bueno, ¿qué es lo que la iglesia dijo? La iglesia reformada dijo, habiendo expuesto la enseñanza ortodoxa, el sínodo rechaza los errores de aquellos. Número 1, ¿quiénes son aquellos? Buenos, los que estaban protestando, los remonstrantes. Aquellos que enseñan que propiamente hablando no se puede decir que el pecado original sea suficiente en sí mismo para condenar a todo género humano o para justificar castigos temporales o eternos, porque contradicen al apóstol que dice, el pecado entró en el mundo por un solo hombre y la muerte por el pecado, y así la muerte pasó a toda la humanidad por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12. Y también la culpa fue resultado del pecado y produjo condenación. Romanos 5:16. Además, la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. En el punto número 3,
Dice el concilio, el sínodo rechaza que los que enseñan que la muerte espiritual no separó los dones espirituales de la voluntad humana, ya que la voluntad humana misma jamás fue corrompida. Ellos decían esto: la voluntad humana no fue toda corrompida, es lo que enseñaban, sino que solo fue obstruida por la oscuridad de la mente. Esto era lo que los seguidores de Arminio decían: solo fue un poco oscurecida, pero no está totalmente muerta. Y el desorden de las emociones, y puesto que la voluntad es capaz de ejercer su libre capacidad innata una vez que estos obstáculos son removidos, esto significa que por sí misma es capaz de querer o de escoger cualquier bien. Lo que está diciendo la iglesia es que estos están enseñando que la mente humana no está totalmente oscurecida, sino que hay alguna lucecita que ellos pueden usar para venir a Dios. Después la iglesia dice: esta es una idea novedosa y un error que tiene el efecto de elevar el poder del libre albedrío, lo cual está en contra de las palabras del profeta Jeremías. ¿Qué dijo el profeta Jeremías? Bueno, el corazón mismo es engañoso, más que todas las cosas, y perverso. Jeremías 17:9. Y las palabras del apóstol. ¿Qué dijo el apóstol? Todos vivíamos como ellos, como hijos de desobediencia, en las pasiones de nuestra carne, siguiendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Efesios 2:3. Pero hermanos, número 4, ahí enseguida dice: el sínodo está en contra de aquellos que enseñan que la humanidad que todavía no ha sido regenerada no está estricta o completamente muerta en pecado o privada de toda capacidad para el bien espiritual, sino que es capaz de tener hambre y sed de justicia o de vida, y capaz de ofrecer el sacrificio de un espíritu quebrantado y contrito, agradable a Dios. Porque estos puntos de vista se oponen a los claros testimonios de la Escritura. ¿Qué dice la Escritura? Efesios 2:1 y Efesios 2:5. Estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La imaginación de los pensamientos del corazón humano es tan solo maldad todo el tiempo. Además, tener hambre y sed de ser librados de la miseria y de lograr vida y ofrecer a Dios el sacrificio de un espíritu quebrantado es algo característico de solo los regenerados y de los que son llamados bienaventurados. Hermanos, yo no sé si me estoy dando a entender lo que estamos viendo aquí. También está en Génesis 6:5, hermano. Sí, por favor díganme si me estoy dando a entender, porque no quiero que salgamos confundidos de aquí. Yo quiero que salgamos con luz, que salgamos entendiendo lo que estamos viendo. Lo que estamos haciendo aquí es lo que la iglesia rechazó de estas enseñanzas de los remonstrantes. La primera parte de estos que estamos leyendo, ellos dicen: nosotros rechazamos que estos creen esto, que estos creen esto, que estos creen, porque contradicen la Escritura, al apóstol, etcétera, etcétera. ¿Sí me estoy dando a entender? Bueno, pero ahora escuche lo último. Yo quiero que preste atención aquí, en el 5. Dice: el sínodo rechaza las enseñanzas que la humanidad corrupta y natural puede hacer tan buen uso de la gracia común o de los dones que quedaron después de la caída, que son capaces gradualmente una mayor gracia, la gracia evangélica salvadora, así como la salvación misma, y que de este modo Dios por su parte se muestra dispuesto a revelar a Cristo a toda la humanidad, ya que Dios provee a todos en suficiente medida y de manera efectiva. Vamos a parar aquí. Lo que está diciendo la iglesia es que están enseñando que todo el mundo puede venir a Dios, que tiene la capacidad de venir a Dios, y además están enseñando
que no están totalmente corrompidos. Y la iglesia dice, no, la escritura no dice eso. Nosotros rechazamos esta enseñanza porque contradice lo que dice la escritura, lo que dice el apóstol, lo que dice el profeta, etcétera, etcétera. Es lo que está pasando aquí. Ahora, para terminar aquí, después adelantarnos a lo que dice la Biblia, hermanos, yo quiero leerles el último de los puntos aquí, en el mismo tercer punto. Dice, el sínodo rechaza a aquellos que enseñan, y esto es importante, que la gracia y el libre albedrío son causas parciales, concurrentes, escuche esto, que cooperan para iniciar la conversación y que la gracia no precede en orden de casualidad a la influencia eficaz de la voluntad. En otras palabras, dijo la iglesia, que Dios no ayuda eficazmente a la voluntad humana para llegar a la conversión antes que esta voluntad se motive a sí misma y se determine a sí misma. Y escucha ahora, ¿por qué ellos rechazaban esto? Porque la iglesia primitiva ya condenó esta doctrina hace mucho tiempo en los pelagianos, sobre la base de las palabras del apóstol. ¿Qué dice el apóstol? Romanos 9:16. No depende de la voluntad humana o del esfuerzo del humano, sino de la misericordia de Dios. Además, contradice lo que la escritura dice en 1 Corintios 4:7. ¿Quién te distingue de los demás? ¿Y qué tienes que no haya recibido? Así también, es Dios quien obra en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Hermanos, la iglesia reformada en este concilio rechazó todo lo que es la enseñanza arminiana. ¿Por qué? Porque dice, con esta enseñanza, lo que dijo la iglesia, ya ha sido rechazada cientos de años atrás con los pelagianos. ¿Recuerdan que nosotros vimos los pelagianos, los semipelagianos? Bueno, ahora estamos hablando, hermanos, de cientos de años que han pasado desde el rechazo de los pelagianos, y ahora nuevamente se vuelve a introducir este tipo de doctrinas, de ideas, pero con un nombre diferente. Ya no se llamaba semipelagiano, ahora se llamaba arminianismo. Entonces, ¿qué dijo la iglesia reformada? Rechazamos esto porque ya se rechazó antes. En estos concilios que hemos tenido, la iglesia ha tenido antes. Y por eso fue la importancia que nosotros vimos los concilios, los rechazos de estas doctrinas. Ahora podemos comprender nosotros por qué me tomé el tiempo de venir haciendo, de venir explicando el contexto histórico de las doctrinas de la gracia. Ya llegamos aquí, entonces podemos decir, por eso el pastor se tomó tantas clases que con razón, ahora ya tantas veces que mencioné ese concilio que ya, y aquella confesión de fe. ¿Por qué? Porque esto nos va a servir ahora. Ya sabemos que la iglesia rechazó esta misma doctrina con diferente nombre, pero fue rechazada. Ahora, hermanos queridos, hermanos del alma, está muy bien que nosotros miremos esto, lo que la iglesia creía. Perfecto. I love it. I like it. Pero hermanos, nada puede estar por encima de la palabra de Dios. La palabra de Dios es suprema sobre todo concilio. Pero ¿qué dice la palabra de Dios acerca de la incapacidad absoluta del hombre? Bueno, vamos a echar un vistazo y a ver una radiografía del corazón del hombre, hermanos. Abra sus Biblias. Vamos a Romanos. Romanos, capítulo 3, versículo 10 al 12. Romanos capítulo 3,
versículo 10 al 12. ¿Quién lo puede leer, hermanos? Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Wow, hermanos, ¿recibió usted el mensaje que la Escritura nos está dando? Número 1, no hay justo ni uno, ¿ok? Número 2, no hay quien entienda. No hay quien entienda. Número 3, no hay quien busque a Dios. Y aquí puede decir, oh, yo vine, un día yo me levanté de buenas y dije, voy a la iglesia y yo voy y busco a Dios. Bueno, en lo superficial podemos ver que sí, pero en lo interior Dios está haciendo una obra en ti. El Espíritu Santo de Dios te ha atraído. Por eso a veces cuando la gente dice, bueno, es que, ¿cómo viniste? Bueno, yo un día vine, andaba de buenas y pasé y miré ahí una iglesia y dije, es tiempo de cambiar mi vida. Ya pasé muchos años en el mundo, ahora quiero entregar mi vida a Cristo. Dios te trajo, el Espíritu Santo, porque la Biblia me dice que tú no buscabas a Dios. Nosotros 6 días. No hay quien busque a Dios. Ahora lo buscamos gracias al Señor Jesucristo, gracias al Espíritu Santo, gracias a nuestro Dios que ha mostrado misericordia en nosotros, hermanos. No hay quien busque a Dios, no hay quien busque a Dios. A ver. Hermano, en Salmos 14:2 dice, el Señor ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguno que entienda, alguno que busque a Dios. No hay nadie. Nadie. Y esto es solo el principio, hermanos. Vamos a ir ahí profundizando porque, bueno, estas escrituras, hermanos, les va a volar la tapa de los sesos, como decimos. De verdad, esto está buenísimo. Bueno, número 4, todos se desviaron. Todos se desviaron. Hermanos, ¿quiénes son todos? Todos. No hay mucha ciencia aquí, ¿verdad? Es decir, no hay por dónde explicarles. Todos. ¿Qué más? Se desviaron, se hicieron inútiles. Inútiles no significa que usted no sirve para nada, hermanos. Inútiles significa que usted realmente no tiene las buenas obras para agradar a Dios. Incapaz. No puede usted hacer una obra que agrade al Señor porque usted está en pecado. Número 6, no hay quien haga ¿qué? No hay quien haga lo bueno. Yo hago lo bueno, puedo decirlo. Verticalmente puede ser, vertical es así, right? Horizontalmente puede ser, digo. Verticalmente no. No hay quien haga lo bueno. No hay ni uno. Ya con eso, hermanos, podríamos apagar la luz y irnos. Porque creo que ya quedó claro que estamos out, fuera, incapacitados, finitos. Hermanos, pero yo quiero que vayamos adentrándonos más. Porque yo sé que como ustedes tienen hambre de la palabra y dicen, no, siga, pastor, siga. Yo sé que ustedes están deseando que sigamos. Vamos a seguir. Hermanos, ¿cómo la palabra de Dios presenta al hombre? Busquemos Efesios capítulo 2, versículo 1. ¿Qué dice ahí? Inútil. Efesios 2, 1 a 3. ¿Qué dice, hermanos? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora era en los hijos de desobediencia. ¿Quién nos dio vida, hermanos, según el texto? Cristo. ¿Estábamos qué? ¿Muertos o vivos? Muertos. El texto es claro, estábamos muertos.
¿Qué espíritu estábamos siguiendo antes de estar en Cristo? ¿Qué dice la Escritura? Exactamente. El espíritu, en otra, no sé si ahí o en otro texto bíblico dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, right? O sea que hay un espíritu que opera allá afuera en el mundo, en los que no están en Cristo. Pero hay el Espíritu Santo opera en aquellos que están en Cristo. Esa es la diferencia, hermanos. Ningún ser humano puede decir, bueno, yo estoy neutral. No estoy ni aquí ni allá. Simplemente no estás neutral. Si no estás con Cristo, ya estás allá. Cristo dijo, el que conmigo no es, contra mí es. No hay de dos. O estás aquí o estás allá. ¿Qué dice Colosenses, hermanos? Capítulo 2, versículo 13. Vamos a ir porque yo sé que queremos demostrar con la palabra de Dios. ¿Qué dice Colosenses, capítulo 2, versículo 13? Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Nuevamente, el texto es claro. Dio vida. ¿Quién nos dio vida? ¿Estábamos vivos o muertos? Muertos, hermanos, muertos en nuestros delitos y pecados. Hermanos, pensemos por un minuto, o segundo si quiere. Un muerto, ¿acaso un muerto puede andar? ¿Acaso un muerto puede responder cuando usted le está hablando? Y está el cuerpo inerte, muerto ahí y dice, hey, levántate, levántate, mira. Hermanos, un muerto no tiene la capacidad de responder a las palabras que lo llaman, al menos que no sean las palabras poderosas del Dios Todopoderoso. Amén. Al menos que no sea de aquel que tiene el poder de dar vida a los que están muertos. Amén. Solamente así, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo lo dice en los evangelios, cuando alguien le dice, permíteme que entierre a mi padre, y él dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Exactamente, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Qué quiere decir? Bueno, deja que los que están muertos espiritualmente entierren a los muertos que ya se murieron ahí. Y tú ven y síganme. Entonces, el Señor Jesucristo los puso en una categoría, están muertos espiritualmente, hermanos, muertos. Una más. Vamos a ver, hermanos, ¿qué dice Isaías 64, 6? Pues todos nosotros somos como cosa impura, todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, todos nuestros caminos como las hojas, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Wow. Wow. Hermanos, eso está más claro que el agua, dicen, ¿verdad? ¿Qué más vamos a pedir? Bueno, la cosa se sigue poniendo más y mejor. Aquí no para de esto, hermanos. Va a parar esta clase, pero no lo que vamos a seguir viendo. Porque usted va a mirar que la Escritura nos va dando luz y luz y luz y luz hasta aclarar el día. Y después usted va a decir, wow. Después cuando usted comprenda la corrupción del hombre, ya no podemos decir, oye, qué injusticia, que Dios nos salva a todos. Ya no podemos decir eso. Pero, hermanos queridos, vamos a dejar la clase. Yo tengo mucho material aquí para darles, pero vamos a dejar la clase aquí. Vamos a tomar un cafecito, a comer unos panecillos y enseguida vamos a entrar a nuestro servicio de adoración. ¿Bien, hermanos? Sí, mi hermana. El último texto que es Juan 6:44. Nadie puede venir a mí si el Padre no lo atrae. Sí, exactamente. Sí. Eso es uno de los que iba a tocar en la próxima clase, pero ustedes están adelantados, ¿no? Me da gusto. No, sí. Bueno, vamos a orar, hermanos queridos. Señor, gracias por la bendición de poder exponer estos temas que muchas veces son de gran controversia en algunas iglesias, pero tu palabra es clara, Señor.
debemos exponerla con claridad y con valentía, de modo que tú seas honrado, oh Dios mío. Ayúdanos, Señor, a recibirla, aunque algunas cosas son difíciles de digerir, pero sabemos que si está en tu palabra, es verdad. Tú no puedes mentir, oh Dios. Ayuda a tu pueblo, bendícenos grandemente, Señor. Ayuda a tu siervo en la predicación y bendícenos, Señor, con tu palabra, de modo que seas honrado y Cristo sea exaltado en gran manera. Te lo suplicamos por sus méritos, Señor. Amén y amén. Bien, hermanos, por favor, la próxima clase, el domingo, traigan los cánones de Dort. Por favor, traigan los documentos. ¿Okay? Si alguien no lo tiene, déjenme saber para dárselos, pero yo quiero que los tengan todos ustedes. ¿Usted no lo tiene?